Sí, yo creo que sí me tengo... Oye, que yo pensaba que tenías 28, te lo juro. Digo, uy, pero qué momentazo, digo, pero sí, tiene 28, o sea, te lo juro que me he quedado con esa edad, digo, pero claro, luego ya echando... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Saludables, el videopodcast donde entrevistamos a expertos para mejorar nuestra salud, nuestra energía y nuestro bienestar. Y además hoy tenemos el apoyo de Agua de Benasal que nos va a acompañar durante toda la temporada. Vamos a tener esa suerte de beber durante los episodios de Saludables de este agua de manantial que tiene beneficios medicinales para nuestra salud. Bien, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues de un tema donde todavía tenemos muchas dudas, donde hay bastante desinformación, que es la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Muchas veces pensamos que solamente es que se nos retire la regla o que tengamos sofocos, pero podemos tener muchos otros síntomas. Y para ayudarnos y hablarnos de ello, está con nosotros Irene Escudero. Ella es neuróloga, investigadora y especialista en salud cerebral femenina. Lleva 17 años de experiencia clínica, está centrada en cómo mejorar los efectos de esta etapa desde un enfoque de neurología preventiva, poniendo el foco en el cerebro y en el estilo de vida sin necesidad de recurrir a fármacos. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, Susana. Qué ganas tenía de que estuvieras en este video podcast, porque cuando te descubrí y me contaste a lo que te dedicabas, lo que investigabas, yo decía, es que eres muy necesaria en la vida de muchas mujeres, también en la de los hombres, para que también entiendan por los procesos por los que pasamos hormonales nosotras. Pero yo creo que para empezar desde el principio, me gustaría que nos contaras cuáles son las diferencias entre la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Pues sí, es importante porque es verdad que muchas mujeres llegamos a esta edad, ¿no? A esta etapa de la vida sin saber bien a qué nos referimos. Entonces, la menopausia es un día. La menopausia es un momento clave, es cuando hace 12 meses de la fecha de la última regla. Ese es el día de la menopausia. Por tanto, todo lo que pasa antes es la perimenopausia y ahí es donde se presentan todos estos síntomas que tú comentabas que asociamos más a este periodo de la vida y otros que veremos ahora, y desde que se retira la regla en adelante es ya la posmenopausia. Vale, entonces, ¿realmente cuándo empieza la perimenopausia? Porque ahora se habla de 10 años antes, pero me gustaría que nos contaras científicamente desde cuándo tenemos que empezar a contar, ¿no? Porque si la menopausia es un día, que es cuando se nos retira la regla, y la perimenopausia es todo lo que va antes, ¿desde cuándo empezamos a contar? Pues mira, para decir bien los años, la edad media de la menopausia, de cuando hace ese año que se nos va la regla, en España está en torno a los 51 años. Y como tú bien decías, la perimenopausia se dice que puede empezar entre los 4 y los 10 años antes. Hay estudios que cifran la edad media de esta perimenopausia en 46, pero el rango es tan amplio como desde los 34 hasta los 54. O sea, imagínate el abanico que hay ahí, porque claro, también depende mucho de cada mujer. Y esto es una cosa importante, ¿no? Porque a finales de los 30, incluso a principios de los 40, hay muchas mujeres ahora que están siendo madres también. Entonces se junta ahí un periodo de la vida en el que acaba la maternidad y puede estar ya empezando la perimenopausia. ¡Wow! ¿Qué es lo que activa la perimenopausia? Para entenderlo bien, Irene. O sea, tú, por ejemplo, explicas que el estrógeno no solamente afecta al ciclo de la regla, ¿no? Sino también al cerebro. ¿Es la bajada de los estrógenos lo que activa todo esto? Pues mira, hay una cascada hormonal, sin ser yo ginecóloga, pero bueno, lo cierto es que lo que más se conoce o se habla es esa caída de los estrógenos como hormona principal, ¿no? de la reproducción femenina. Pero es cierto que se sabe que la primera hormona que se altera no son los estrógenos, es la FSH, es una hormona que se genera a nivel cerebral y es la primera que hasta 6 años antes empieza a elevarse ya, como diciendo, oye, que aquí ya no hay tantos óvulos como había antes, ¿no? Porque al final la menopausia es verdad que es el cese de la función reproductiva, pero como vamos a ver, tiene muchos otros efectos en otros órganos, en este caso en el cerebro. Y ahí está la cosa, aunque el estrógeno no sea el primero que empieza a alterar sus niveles, sí que es el más importante a nivel cerebral, porque el estrógeno no es solo una hormona reproductiva, es una hormona neuroprotectora
Y eso es una cosa que incluso a día de hoy te diría que tengo compañeras y compañeros médicos que no están muy al tanto de eso, y está demostradísimo que el estrógeno a nivel cerebral tiene un montón de funciones antioxidantes, participa en el metabolismo de la glucosa, la fuente de energía principal del cerebro, participa también en la modulación de la producción de neurotransmisores, serotonina, dopamina, acetilcolina. Entonces, claro, antes incluso de que empiece a haber las alteraciones en lo que es el ciclo o en la regla, el cerebro, que está llenito de esos receptores, ya empieza a notar esas fluctuaciones en los niveles de estrógenos. Con lo cual, los síntomas también son cerebrales, no solamente son físicos, hormonales, que sentimos que se nos ha retirado la regla, que nos podemos sentir más inflamadas, los sofocos. No, estamos hablando de síntomas neuronales, cerebrales. Sí. ¿Cuáles son esos, Irene? Pues mira, los síntomas cerebrales más prevalentes son aquellos derivados de la función de las zonas donde más receptores de estrógenos hay. Por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo es un centro donde se regula la temperatura, el hambre, la saciedad, y de ahí todos los efectos, o sea, todos los síntomas de sofocos, cambios también en el patrón de alimentación. Otra zona que también tiene muchos receptores estrógenos donde también vemos síntomas, el hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria. Entonces, si tiene receptores estrogénicos en perimenopausia, es verdad que los estrógenos empiezan a hacer fluctuaciones como una montaña rusa antes de bajar en la menopausia. Entonces, si en el hipocampo hay esos receptores, esas fluctuaciones de estrógenos, ¿a qué van a afectar? A la memoria. Otra estructura también muy interesante, la corteza prefrontal, ¿no? Se dice que esta es la CEO de nuestro cerebro, la que nos permite planificar, organizar, pensar con claridad. Si hay receptores de estrógenos y obviamente fluctúan, pues lo mismo. También veremos afectadas esas funciones y tendremos esos síntomas de no tengo la capacidad de organizarme como antes. Y luego también importante, la amígdala. La amígdala es una estructura que tiene un papel muy importante en las emociones, con lo cual, si también hay muchos receptores de estrógenos, esas variaciones que van a hacer que tengamos, ¿no?, una de las quejas que también tienen muchas mujeres en esta etapa de la vida, más irritabilidad, reaccionar a lo mejor de forma desproporcionada a algo que años antes no les hubiera importado. Entonces sí, el cerebro es el órgano que primero nota estas fluctuaciones. ¿Qué son receptores estrógenos, para que lo entendamos bien? Pues los receptores son donde se une la hormona específicamente. Hay varios tipos, hay algunos que tienen una acción más rápida y unos acción más lenta, y lo que hacen al final es eso, intercambiar iones, glucosa con la célula para que ésta funcione bien. Con lo cual, si no hay estrógeno que se una al receptor, la neurona se queda como un poco huérfana de esa sustancia y dice, ¿qué pasa aquí? Y es cuando se produce el síntoma. O sea, que es la neurona que recibe al estrógeno, justo. ¿no? Es en ese punto, ¿no? Sí. Es el link o el vínculo, ¿no? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que se quejan de esa niebla mental, ¿no? De que no se enfocan. ¿Cómo de habituales? Pues mira, hay estudios bastante recientes que cifran hasta en torno a un 45-60% esa queja de niebla mental, ¿no? Ese no poder pensar con claridad. Te diría que es de los síntomas neurológicos más frecuentes que reportan las mujeres en esa franja de edad. El otro día estaba viendo una serie y a la protagonista, Vicios ocultos, la protagonista está justo ahora mismo en perimenopausia y decía, es que tengo ganas de matar a alguien, ¿no? ¿Cómo es esa irritabilidad, ¿no? Porque también nos alteramos y estamos como más irritables o menos paciencia se nos agota antes. Justo, eso es por lo que te decía de esta zona, la amígdala, ¿no?, que normalmente es el centro de control de las emociones. Al producirse estas fluctuaciones en los niveles de estrógenos, pues tenemos esa, ¿no?, sensación de saltamos antes por cosas que antes no hay. Y eso está en torno al 30% de las mujeres también. Y hay un motivo de consulta que se reporta mucho, que es el no me siento la de antes. No me reconozco a mí misma. Esta no soy yo. Algo muy genérico, pero muchas mujeres dicen, es que no me reconozco. Claro, pero ¿cómo sabemos, no? Porque muchas mujeres me imagino que habrán ido al médico y habrán dicho, mira, es que siento, ¿no? Tengo estos síntomas. Pero ¿cómo es de reconocible o de achacable a que no, es que estás en perimenopausia? O a lo mejor es que te está sucediendo otra cosa. ¿Cómo es no sé si es tan claro el diagnóstico, ¿no? Es difícil porque es verdad que cuando una mujer entra en esta edad de la vida,
muchas veces, vamos a hablar en torno a los 40, tienes niños, tienes padres, que ya te empiezas a preocupar, conciliación familiar, pareja, a nivel laboral. Es la edad en la que muchas mujeres deciden, ¿no?, o emprender o empiezan a ascender. Entonces es lógico que se piense en el estrés como la causa de todo esto. Y de hecho la mayoría de mujeres, cuando van al médico y consultas por estos motivos, acaban siendo diagnosticadas de ansiedad o depresión. Pero las baterías, ¿no?, las pruebas diagnósticas, los test, cuestionarios que se pasan en la consulta, no tienen en cuenta esto. Y muy pocos y pocas profesionales preguntan: ¿cómo llevas la regla? ¿Has tenido ya alguna alteración? O eso, un poco el estado hormonal. Entonces, probablemente no sea ni 100% una cosa ni 100% otra. Creo que se juntan varias cosas a la vez en un momento hormonal complicado, con todas estas fluctuaciones, con un momento vital de también mucha carga y responsabilidad. Pero hay que preguntarlo. Creo que eso es responsabilidad nuestra como profesionales sanitarios, el preguntarle a la mujer en cómo están a nivel de su salud hormonal. Luego, creo que hay una de las consultas de nuestra audiencia que tiene un poco que ver con esto, que siempre lo dejo para el final. Luego lo vemos. Tú a todo esto lo llamas ventana de oportunidad, porque eres una investigadora, neuróloga, muchos años de experiencia clínica y te has dedicado a investigar justo este tema, ¿no? Y dices, no, es que es una ventana de oportunidad, es que es el momento, o sea, no lo dejemos para después, prevengamos, ¿no? Meter mano, ¿no?, antes de que vaya a más. ¿Cuándo sabemos que es el momento de meterle mano, ¿no?, de prevenir para que no ir a peor? Ya, hoy. Ya mañana Hoy es tarde. mismo. Ya mañana es tarde, pero sí que es verdad que todo esto de la ventana de oportunidades por eso, porque se sabe que todas las medidas que se hagan, fundamentalmente del estilo de vida, pero también farmacológicas, en los momentos antes de esa última regla, es cuando más efecto tienen. Es cuando están todas esas hormonas fluctuando, ¿no?, esa montaña rusa, estrógenos suben y bajan, la progesterona empieza a bajar, la testosterona lo mismo, a la vez el cortisol alto. Ahí es cuando tiene sentido empezar a intentar modular todo eso para que dentro de 10 años, cuando ya estemos en menopausia o hayamos pasado la menopausia y estemos en posmenopausia, se vean los efectos de todo lo que hemos hecho, diría a partir de los 30. ¿A partir de los 30 años? Mira, que se me está poniendo los pelos de punta, Irene. De los 30 años ya hay que meterle mano. Sí. ¿Cuál es la primera medida que podemos tomar? Pues hay muchas cosas del estilo de vida que se pueden hacer para intentar llegar o transitar esta etapa de la mejor manera posible. Bueno, luego nos vamos a meter, ¿no?, en medidas una a una, ¿vale? Porque tú tienes 4 pilares que me encanta y hablaremos de ello. Pero me gustaría hablar de un dato que tú das y que me ha impactado mucho, y es el Alzheimer. La mayoría de las pacientes de Alzheimer, enfermas de Alzheimer, son mujeres. ¿Qué relación tiene entonces esta enfermedad o la menopausia entre esa protección cerebral, ¿no?, que tenemos y que vamos perdiendo y que nos pueden hacer más vulnerables a enfermedades como esta? Justo. 2 de cada 3 pacientes con Alzheimer son mujeres. O sea, los datos son entre 60 y 67% de los pacientes con esta enfermedad. Y muchas veces, o hasta hace poco, se decía que, claro, como la mujer vive más, pues es lógico que tenga más enfermedades asociadas a la edad. Pero esto a día de hoy ya sabemos que no es así. Hay estudios muy interesantes, una investigadora ya está en Estados Unidos, Lisa Mosconi, tiene estudios preciosos relativamente recientes en los que se ve que en la perimenopausia empieza a haber un hipometabolismo cerebral en las zonas relacionadas con la memoria. Estas son las zonas que hablábamos antes, ¿no?, el hipocampo, la corteza prefrontal. En las pruebas ellas lo que han visto es que las neuronas consumen menos glucosa. O sea, como que el metabolismo es más lento. Y eso, cuando se compara con hombres de la misma edad, no está. Entonces, de ahí la explicación de que los estrógenos tengan algo que ver con esto, porque si fuera solo la edad biológica, al comparar ambos sexos con la misma edad debería verse lo mismo. Y se ve que no es así. Entonces, se piensa que los estrógenos deben de tener un papel importante para que las neuronas capten esa glucosa y metabolicen la glucosa. Entonces, claro, si el cerebro
consume menos o peor la glucosa, obviamente tenemos más riesgo al final de tener esta enfermedad. Porque el Alzheimer viene provocado por esta causa. Uno de los mecanismos, es uno de los mecanismos, pero sí, eso hace que se deposite más proteína. Al final hay 2 proteínas que se depositan, que hablamos también luego un poquito más de ellas, y este hipometabolismo puede justificar parte de los síntomas, sí. Lo mismo que hablamos del Alzheimer, hablamos del ictus. Justo. Porque el ictus también afecta más a mujeres. Lo del ictus es curioso porque hasta la menopausia, hasta esa edad, afecta más a hombres que a mujeres. Uh-huh. Pero llega un momento en el que las mujeres estamos ya en posmenopausia, en el que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y es lo mismo, porque los estrógenos, igual que tienen un papel neuroprotector, también tienen un papel protector a nivel cardiovascular de las arterias, hacen que las arterias sean más elásticas, más flexibles, y también metabólico con el colesterol. Entonces, cuando perdemos los estrógenos, nuestras arterias también pierden esa capacidad de ser elásticas, se hacen más rígidas. El perfil de colesterol, 1 año después de la menopausia, muchas mujeres empiezan a tener el colesterol malo más alto, el bueno más bajo, la tensión arterial, mayor resistencia a la insulina, la redistribución de la grasa, y todo eso va haciendo que se sumen, ¿no? O incluso se multiplique el riesgo de tener un ictus que antes no teníamos. Y la cosa es que las mujeres, encima, cuando tenemos un ictus, nos va peor que a los hombres, tenemos peor pronóstico. Peor pronóstico, Uh-huh. o sea, tenemos efectos secundarios peores. Sí, justo. Menos probabilidad de recuperarnos. Uh-huh. De hecho, incluso los síntomas son diferentes. Mm. ¿Cuáles son los síntomas que nos harían prever o concluir que una mujer está teniendo un ictus? Pues sí, esto justo yo en mi etapa hospitalaria es a lo que más me he dedicado, al tratar el ictus, y los síntomas clásicos de ictus, que eso no se nos pueden pasar por alto, son los de desviación de la comisura bucal, pérdida de fuerza, ¿no? En un brazo, una pierna, dificultad para hablar o que no se entienda, ¿no? lo que le dices al paciente. Pero es verdad que en mujeres hay una serie de síntomas más atípicos, o sea, es más frecuente que una mujer tenga una presentación atípica de un ictus. Y cuando pasa, ¿cómo puede pasar? Pues con un dolor de cabeza súper intenso, se describe el peor dolor de cabeza de la vida, muy diferente a los habituales, se puede orientar a veces a una hemorragia. Luego hay también alteraciones del estado mental, confusión de forma brusca, bajo nivel de conciencia, que no despierten bien a estímulos, incluso sensación de vértigo asociado a visión doble o alguna cosa más. Y esto es importante porque hace que ante estos síntomas más atípicos, muchas veces las mujeres cuando llegan a urgencias no se les diagnostica de un ictus. Se piensa que es ansiedad o que es migraña porque no se presentan de la misma forma que los hombres. Y eso hace que tengamos hasta un 10-13% menos de probabilidad de recibir un tratamiento, que a día de hoy hay tratamiento cuando el ictus se pilla en las primeras horas, pues esa falta de diagnóstico hace que las mujeres recibamos menos tratamiento que los hombres. Claro, ¿qué pasa cuando no te diagnostican un ictus a tiempo? ¿Qué cosas pueden pasar y que vayan a peor y qué efectos? Justo. Pues si, esto lo decimos siempre, tiempo es cerebro, que se mueren millones de neuronas cada minuto. Entonces sí que hay un tiempo en el que si el ictus es isquémico por un coágulo se puede poner un tratamiento o hacer un cateterismo, y eso son las primeras horas. Entonces, si no se diagnostican esas primeras horas y te das cuenta 2 días después, ya no puedes poner ningún tratamiento agudo. Eso significa más riesgo de secuelas, las que sean, esa pérdida de movilidad o ese nivel de conciencia fluctuante, y obviamente, pues eso, peor pronóstico. Wow. Pues hablamos de la migraña, Uh-huh. porque la migraña también está relacionada con la perimenopausia. Me imagino que no es nada bueno tampoco, ¿no? Nada, la migraña sabemos que afecta más a mujeres que a hombres, o sea, como 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Y esto es muy curioso porque empieza a pasar a partir de la pubertad. En la infancia afecta igual. Uh-huh. Cuando se cogen niños de, no sé, en infancia 4, 6, 8 años, afecta igual a niños y a niñas. Y cuando pasan la pubertad ya es 3 veces más frecuente en las mujeres. Con lo cual algo nos está indicando que los estrógenos tienen un papel importante. Y en la perimenopausia, ¿qué pasa? Pues pasa que muchas mujeres con migraña se ponen peor. Se ponen peor porque lo que al final acaba provocando, como decía, todos los síntomas y el dolor de cabeza no es tanto el alto o bajo, sino la caída y las fluctuaciones. Entonces, si en perimenopausia los estrógenos es cuando están así fluctuando, pues claro, más veces hay esa diferencia, más probabilidad de que una mujer que tiene migraña empeore de sus dolores de cabeza. Incluso muchas mujeres que antes no habían tenido migraña,
debutan con la migraña en esta edad. Y claro, eso llama la atención porque normalmente se piensa que quien tiene migraña la tiene desde que es joven. Pero hay una cosa buena, y es que después de la perimenopausia, una vez hemos pasado ya la menopausia, la mayoría de mujeres mejoran mucho de la migraña, porque ya no hay estas subidas y bajadas. Una noticia buena, Sí. porque vamos, hemos empezado y esto parece... No hay muchas cosas buenas. Parece un muchas cosas episodio buenas. de una serie de asesinatos, porque es que no hay nada bueno que le venga a la mujer con la perimenopausia y la menopausia. La posmenopausia es entonces todo lo que viene después de ese día, ¿no? Justo, ahí es ya cuando los niveles tanto de progesterona como de estrógenos están ya más bajos, y ahí ya el cerebro se ha acostumbrado a eso. Dice, vale, que esta es mi nueva normalidad. Al cerebro al final no le gusta, ni en las hormonas ni en ninguna otra cosa, los cambios bruscos. Le gusta estar tranquilo y relajado. Entonces, estrógenos que van con el ciclo menstrual, bien. Estrógenos bajos, bien. Ahora, lo de la perimenopausia, eso es lo que no le acaba de gustar. Bien, pues vamos a meterle mano de cómo ponemos solución a todo esto, ¿no? Porque al final eso es una circunstancia. Lo importante es cómo lo gestionamos, ¿no? Y gracias a Dios ahora mismo hay más avances en la medicina, está todo más estudiado e investigado, poquito a poco se van encontrando más avances. Tú tienes como una fórmula de 4 pilares. Sí, bueno, son ¿En qué? 5. 5 pilares, Cinco perdona. pilares. Venga, pues ¿cuáles son? Sí, bueno, yo con toda esta, ¿no?, preocupación por la salud cerebral femenina, he creado una cosa que es SAMNA, que son las iniciales de estos 5 pilares que contaba Susana. El primero es la salud hormonal, es decir, las mujeres tenemos que saber y hablar de esto, tenemos que tener esta información, en qué etapa de la vida estoy, finales de los 30, principios de los 40, voy a empezar a preocuparme. La primera A es de actividad física, o sea, eso es un pilar que tiene que estar ahí sí o sí, ahora veremos. El tercero, la tercera letra es la M, de mente. Y en mente abordamos la gestión del estrés y el sueño, porque es súper importante. La N de nutrición, porque hay que nutrirse bien. Y la segunda es de armonía. Armonía entendiendo todo nuestro, ¿no?, contexto biopsicosocial, relaciones, entorno, trabajo. Bueno, pues empecemos por la S. La S también de Susana, Sí. la mía. Vamos por esa letra. Pues lo que te decía, lo primero, hablar y entender nuestra salud hormonal, ¿no? Lo decía hasta al principio también, esto es importante para nosotras. La generación de nuestras madres ha llegado a esta etapa de la vida sin hablar ni siquiera probablemente entre sus amigas, porque era como un tema tabú. Entonces, ahora que afortunadamente ya tenemos más información, tenemos redes sociales, tenemos mucha divulgación, creo que es importante que una mujer se haga un poco cargo de esto también y se preocupe, ¿no?, de ella, de saber, pues mira, he tenido estos embarazos o no he estado embarazada nunca, tengo esta edad, en qué punto estoy, consultar, hablarlo con su médico, con su ginecóloga, saber eso, en qué punto de su salud hormonal está, para de ahí poder empezar a tratar, pues eso, los diferentes síntomas que puedan aparecer. Eso sale en un análisis de sangre. Bueno, es verdad que cuando estamos en perimenopausia los análisis de sangre son poco demostrativos, de hecho pueden salir normales. Yo te decía, hay mucha fluctuación, entonces va a depender mucho de cómo y en qué momento se hagan los análisis. Entonces es más el hecho de identificar si ha habido algún cambio, alguna cosa, y más que una prueba en sí. Vale, entonces es un diagnóstico Clínico. Sí. Sí. Ok. La A, vamos a la actividad física. La de actividad física, esta es que es de mis favoritas. Sí, a mí también me gustó mucho. Sí. Dentro de la actividad física, esto está ya más que demostradísimo, el ejercicio es fundamental. Y dentro del ejercicio diferenciamos 2 importantes, que son el ejercicio aeróbico, o sea, esta es la base, esta no puede faltar. Hay ensayos clínicos de 4 meses de duración en mujeres en esta etapa de la vida, que vieron que las mujeres que hacían ejercicio aeróbico entre 3 y 5 días a la semana tenían mejores puntuaciones en test de memoria, mejor estado de ánimo. Y se sabe también que el ejercicio aeróbico lo que hace es que aumente una sustancia a nivel cerebral que se llama BDNF, son las siglas en inglés, del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este BDNF es esencial, este fertilizante, ¿no?, que decimos a nivel cerebral, porque favorece la
creación de nuevas neuronas y que se establezcan nuevas conexiones entre ellas. Esto es lo que se llama neuroplasticidad, una cosa que hasta hace relativamente poco se pensaba que no pasaba. Sí, se pensaba que las neuronas morían y ya no reproducían. Eso ¿no? es. Pues a día de hoy sabemos que eso pasa y pasa hasta edades avanzadas de la vida. Entonces, si el ejercicio aeróbico aumenta ese fertilizante, imagínate el potencial que hay ahí de generar esas nuevas, ¿no?, conexiones y neuronas. Y por otro lado está el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es verdad que también tiene efectos sobre este BDNF, pero tiene otros muchos efectos más, que por ejemplo a nivel metabólico mejora la sensibilidad a la insulina. Sabemos que con la menopausia viene esa resistencia a la insulina que hace que se metabolice peor la glucosa, y eso también ocurre a nivel cerebral, con lo cual el ejercicio de fuerza va a mejorar esto. Y a nivel metabólico lo vamos a ver también, mejoría en el colesterol, menos redistribución de la grasa. ¿Qué más? Mejora la circulación sanguínea a todos los niveles. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Eso sabemos que pasa, y sabemos que en mujeres por la menopausia pasa un poquito más todavía. Entonces, si con el ejercicio de fuerza aumentamos el músculo, vamos a prevenir muchas de las cosas que vienen de la sarcopenia, por ejemplo, una caída y una fractura de cadera, porque además también está la osteoporosis. Entonces, el ejercicio de fuerza es innegociable. Y si pudiera decir, el protocolo ideal serían 3-4 días a la semana de ejercicio aeróbico, ahí un poco el que más le guste, ¿no?, a cada una. Si es correr, si es bici, si es nadar, si es bailar, es maravilloso. Y 2 o 3 sesiones de fuerza a la semana. Vamos con la M, Irene. La M. La M de mente. Aquí siempre hablo de 2 cosas, ¿no? Uno, el sueño, porque eso, vamos, es fundamental, y creo que eso no se le ha dado. No siempre se ha pensado que el sueño era como un poco tiempo perdido, una cosa que pues había que dormir porque sí, pero a día de hoy sabemos que el sueño, durante el sueño profundo específicamente, se activa el sistema de recogida de basura cerebral, sistema linfático. Esto también es relativamente reciente, de esto se empieza a hablar hace unos 10-15 años, antes esto no pasaba. Pero a día de hoy se sabe qué pasa, y pasa en el sueño profundo, porque es como que las células se encogen y permiten que circule mejor el líquido entre ellas, y eso va limpiando toxinas a nivel cerebral. Importante, porque parte de esas toxinas que limpian, o de esos productos de desecho, está la proteína beta-amiloide, que es la que se acumula en el Alzheimer. Y hay estudios que demuestran que hasta una noche de mal sueño hace que no se limpie también esa proteína, con lo cual imagínate el insomnio crónico, lo que puede producir a ese nivel cerebral. Entonces, ahí el sueño es súper importante, y luego está toda la parte de gestión de estrés, que dentro de esto yo hablo mucho de la respiración, porque al final creo que es una herramienta que tenemos todas a mano, es gratis, se puede hacer en cualquier momento, estás en un atasco, puedes respirar, hacer una exhalación un poquito más larga, eso activa el nervio vago, que es el que nos dice, ¿no?, que estamos en calma, en paz, y nos relajamos, y eso es inmediato. La meditación, ahí es verdad que hace un poquito, ¿no?, pues un poquito más de tiempo, en torno a 5 o 10 minutos al día idealmente, si no se puede al día cuando se pueda. Y luego está la parte del yoga, que yo también me he formado en yoga, y bueno, es que el yoga al final une la respiración con la meditación, con la práctica de las posturas o asanas, con el movimiento, además movimiento coordinado con la respiración. Entonces, bueno, todo eso tiene beneficios y nos hace que baje nuestro estrés basal, que normalmente suele estar un poco alto. Porque el insomnio aparece sí o sí también cuando llega la perimenopausia. Justo, dormimos peor en general, ¿no? Sí, dormimos peor en general, y es verdad que muchas veces se ha pensado que era asociado a los sofocos, pero se ha visto que no, que hasta eso. 30-40% de las mujeres reportan insomnio y no tienen sofocos, y también es, pues eso, fruto de esa caída, en este caso, de la progesterona, que es la hormona que más nos da esa calma, ¿no? A nivel cerebral hay un metabolito que se une a los receptores GABA, que esto es el neurotransmisor inhibitorio, el de la calma, con lo cual también al perder el efecto de esa hormona, nuestro sueño es peor. Pues vamos a la N, ¿no? La N de nutrición, alimentación. Aquí sabemos que la dieta mediterránea, hay pocos estudios de alimentación que estén bien hechos, pero hubo un ensayo clínico que se llama el Predimed, que se hizo aquí en España, que demostró que la dieta mediterránea, además es suplementada con aceite de oliva y nueces, podía reducir el deterioro cognitivo.
Y esta es la dieta que mejor nos va a nivel cerebral, pero también en esta etapa de la vida. Cosas importantes o alimentos, por ejemplo, el omega 3, eso es fundamental. El omega 3, dentro de los omega 3 hay varios, el DHA es justo el que es componente de las membranas de las neuronas y ese es el que obtenemos fundamentalmente del pescado azul. También están los polifenoles, ¿no? Que son compuestos antioxidantes que ayudan, ¿no? a que las neuronas funcionen mejor, a proteger del daño que se produce simplemente por el metabolismo celular. Y esto los encontramos en frutos rojos, por ejemplo, en el aceite de oliva, en el chocolate negro. En el cacao. Justo. ¿Qué más? La fibra. La fibra también es muy importante. La fibra, si hablamos de... Bueno, está también la microbiota, que también... Ahora te voy a preguntar de la microbiota, pues que es un pues ahí temazo hablamos, también sí. para la menopausia. Justo, ahí hablamos de la fibra. Que la fibra la podemos encontrar en verduras. Verduras, legumbres, cereales, pero que sean de un grano integral, por ejemplo, la avena. Y luego, tan importante es lo que hacemos como lo que no hacemos. Quiero decir, también hay que evitar ciertas cosas, ultraprocesados, pues eso, alimentos con mucha grasa trans, edulcorantes, en fin, lo que ya sabemos que no debe estar en la base de nuestra alimentación. Claro, porque todo esto va también a cuidar nuestro intestino, porque tú como neuróloga sabes, ¿no? Y te he leído mucho que todo lo que pasa abajo está conectado con el cerebro, ¿no? Y en la mujer lo más importante es cuidar, ¿no? La salud cerebral. ¿Cómo afecta esa microbiota con el cerebro? Por favor, cuéntanoslo. Pues además en esta etapa de la vida es súper interesante más todavía. A mí la microbiota la verdad que es una cosa que me apasiona y el que ahora, aunque se ha sabido siempre, pero ahora se sepa tanto de ese eje, ya no es eje microbiota, intestino, cerebro. El cerebro y el intestino están en comunicación bidireccional constante y lo hacen por varias vías. A destacar el nervio vago, hemos hablado antes de él cuando hablábamos de la respiración para tranquilizarnos, que es el principal del sistema nervioso parasimpático, pues el nervio vago va directo del cerebro al intestino y además el 80% de las fibras van del intestino al cerebro. O sea, es más la información que llega de abajo a arriba que de arriba a abajo. O sea, que fíjate lo importante que es tener esa microbiota en un buen estado para que le transmita a nuestro cerebro que todo está bien. Luego está el sistema inmunitario. El 70% de las células inmunitarias de nuestras defensas están en el intestino. Si a nivel intestinal nuestra microbiota no está equilibrada, esto es lo que se conoce como disbiosis, lo que va a hacer es activar esas células inmunes diciendo, oye, aquí algo pasa y eso genera una inflamación que pasa a sangre y parte de esa inflamación de sangre llega al cerebro. Es la neuroinflamación que se asocia con enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, por ejemplo. Y luego están también los metabolitos que producen nuestras bacterias, porque que la microbiota sea una parte tan importante del intestino no es porque sí, es porque tiene funciones que si no nosotros no podríamos hacer. Y aquí entra la fibra que decíamos antes, ¿no? La fibra nosotros la comemos pero no la podemos digerir, la digieren las bacterias. Y de ahí producen algunas sustancias, hay unas muy interesantes que son los ácidos grasos de cadena corta, el más interesante a nivel neuroprotector, el butirato, porque este sí que del propio intestino llega a sangre y llega al cerebro, y ahí también tiene un papel neuroprotector. O sea que mira lo importante que es cuidar bien el intestino, pero es que además sabemos a día de hoy también que está el estroboloma, y es que hay una parte de esa microbiota intestinal que a lo que se dedica es a metabolizar de alguna manera, ¿no?, los estrógenos. Los estrógenos una vez hacen su papel, pasan por el hígado y de ahí el intestino para desecharlos. Pero hay unas bacterias que los vuelven a reutilizar y los vuelven a pasar a sangre. Y eso lo tenemos todas las mujeres, eso funciona así. ¿Qué pasa? Justo en la perimenopausia, si tenemos una microbiota alterada, eso va a afectar a cómo va devolviendo o metabolizando, conjugando estos estrógenos, ¿no?, para que vuelvan a pasar a sangre. Y al revés, si los estrógenos bajan en la perimenopausia, eso va a afectar a la microbiota también. Entonces ahí hay una espiral que lo que nos dice es que tenemos que, pues eso, tener muy bien cuidadas a nuestras bacterias para que nos ayuden con los estrógenos en esta etapa de la vida. Madre mía. O sea, la microbiota, el intestino está totalmente relacionado con llevar mejor o peor la peri y la menopausia. Totalmente. Bien, pues vamos a terminar con la armonía, que me imagino que será de los vínculos, las conexiones, ¿no? Justo. Vivir sí. bien rodeada. Sí, sí, parece que esto cuando
lo decimos desde el punto de vista médico, es como, ¿en serio te ha dicho la neuróloga que tienes que salir más y irte a tomar café con tus amigas? Sí, hay que hacer eso. El aislamiento social es un predictor independiente de demencia. De hecho, hay un informe de una comisión de hace un par de años que hay 14 factores de riesgo de demencia y uno de ellos es el aislamiento social. Igual que la hipertensión, igual que el tabaquismo, quiero decirte que tiene el mismo peso. Y en cuanto a mortalidad, igual. O sea, es equivalente estar aislado a fumar 15 cigarrillos al día. Wow. O sea, fíjate. Y luego está la otra parte de tener, aparte de esas conexiones, ¿no? Como tú decías, con sentido, ese entorno saludable, el tener también el aprender cosas nuevas. Y esto también lo digo mucho cuando ven las mujeres a la consulta. Yo aprende algo, lo que quieras. ¿Te gusta la música, un instrumento, a coser, algo manual? Da igual lo que sea, aprender. El cerebro necesita esa estimulación. Y muy potente también el tema del propósito vital. Muchas veces que también recomiendo, ¿no? Si vienen mujeres que ya están jubiladas, un voluntariado. Eso hace al final que se vayan generando estas conexiones nuevas que hablábamos antes, ¿no? Y eso al final es resiliencia cerebral. Eso quiere decir que sí vas a tener un daño, porque nadie te dice que no vayas a poder tener un daño, tu cerebro tenga esa reserva, ¿no? Esas conexiones secundarias para decir, vale, esto, he sufrido un ictus, tengo un deterioro cognitivo, pero tengo toda esta reserva para seguir funcionando bien. Y eso, la mejor manera de hacerlo es con esto. Qué bonito. Bueno, pues ya tenemos los 5 activos principales para cuidarnos, ¿no? De forma, además, muy facilita. Estilo de vida, no hay que recurrir a medicamentos. Pero yo siempre, como coach, le digo a mis clientes, todo parece como una maraña, un ovillo muy complicado, hay que tirar de la hebra más sencilla, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos está viendo, una mujer que dice, yo quiero empezar a cuidarme desde ya, tengo esos síntomas, ¿qué 3 pasitos, 3 pequeños hábitos podrías recomendarle por los que empezara, ¿no? El primero, sin duda, sería el movimiento, el ejercicio. O sea, es que tiene tanto potencial como un fármaco sin serlo. Primero sería el ejercicio físico aeróbico suele ser lo más fácil, lo de salir a andar. Mucha gente dice salir a andar. Digo, bueno, sí, salir a andar es ponerte zapatillas, es ir a un ritmo rápido y tenerlo marcado en el calendario de voy a salir a andar. Incluso alguna actividad un poco más demandante e ir progresando. Ese sería el primero, sin duda. El segundo sería el sueño. Fíjate, o sea, es que creo que al sueño se le ha dado muy poco papel y lo hemos cuidado muy poco. Y es que cuidar el sueño no significa solo dormir bien las 7-8 horas que duermas. Empieza desde por la mañana, con la exposición al sol por la mañana, dejando las pantallas, 1 hora antes, cenando pronto. O sea, hay muchas cosas que hacer para cuidar el sueño, pero desde luego dormir bien es eso, activar nuestro sistema, ¿no?, de limpieza a nivel cerebral. Y luego el tercero te diría hablar de esto, hablar con amigas, hablar con sus médicos, hablar del tema, porque creo que ahora estamos en ese momento en el que ya las mujeres estamos concienciadas y tener, ¿no?, esa parte también de comunidad, de red, de sentir que alguien te escucha y te apoya es súper importante. Bien, vamos a pasar a las consultas de la audiencia, pero antes yo siempre, uno de los bloques más importantes también es conocer vuestros hábitos, los de los expertos que pasan por saludables, para que seáis fuente de inspiración y, oye, pues la gente vea también cómo lo aplicáis en vuestro día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo te cuidas tú el cerebro? Porque tú eres muy jovencita. Bueno... ¿Todavía no estás en perimenopausia? No, pero bueno, no sé. Todavía eres muy joven, no has llegado a los 30, ¿no, Irene? Sí. Ah, perdón. ¿30 ahí? 42. Ay, 42. Ay, que yo pensaba que tenías 28 y yo porque pensaba que tenías 28. Susana, gracias. Ay, pero si es que eres muy joven. 42 recién cumplidos. Pues yo el otro día a lo mejor te he mezclado, ¿no? Que estoy conociendo ahora muchos expertos y había una experta que tenía 26, 28 años. Maravilla. Yo pensaba que estabas por esa. Pues te mantienes y te conservas muy bien. Gracias. Así que ya estás en edad de perimenopausia, ya, entiendo, ¿no? Sí. Pues ¿cómo cuidas tu cerebro, Irene? Pues para mí lo fundamental es el ejercicio. O sea, he de decir que yo entreno a diario. Entreno o me muevo, quiero decir. Hago muchas cosas, me gusta correr, me gusta ir al gimnasio, entrenar fuerza funcional. De hecho, me gusta cambiar, ir a muchas clases y cosas diferentes. Y también me gusta mucho practicar yoga.
Entonces prácticamente todos los días hay movimiento en mi vida. Y el día que no lo noto, y yo no lo noto tanto a nivel físico como mental. También tiene esa parte, ¿no? de relajarte, de darte ese subidón de ánimo también. Luego es verdad que también cuido mucho la alimentación. Yo intento, ultraprocesados nada. Alcohol también hace mucho tiempo que no consumo, en fin, intento cuidar todo, que sea todo natural, miro mucho las etiquetas, que no hay aditivos, tú sabes, todas estas cositas. Es verdad que tengo algunas intolerancias, entonces hay algunos grupos de alimentos muy interesantes como las legumbres, que por ahora no me atrevo a tomar por esto, pero bueno, ahí estoy. Y luego también la parte de la meditación. Ahí quizá no es tanto como me gustaría, porque yo recomiendo a la gente que medite a diario, si puede ser entre 10-20 minutos, tampoco hace falta mucho más. Pero yo esto creo que es lo que si algún día no me da, lo elimino. Pero bueno, también ahí hay potencial de mejoría. Y ahora que nos patrocina en esta temporada Agua de Benasal, ¿cómo de importante es la hidratación para el cuidado también del cerebro? Muchísimo, date cuenta que el 75% del cerebro es agua, o sea, y el cerebro es tan sensible a cambios de en torno 1-2% menos de hidratación, aunque nosotras no tengamos el cerebro ya lo nota. Además debe ser un agua, como tú decías antes, ¿no? Con minerales apropiados, que no todas las aguas nos van a aportar el mismo beneficio. Y fíjate, esto a mis pacientes con migraña se lo digo mucho. Es uno de los desencadenantes de migraña que casi nadie tiene en la cabeza. Entonces es súper importante estar bien hidratada, sí. Venga, pues vamos a pasar a las consultas de la audiencia que nos han mandado nuestros seguidores. La primera nos cuenta: antes dormía bastante bien y ahora me despierto a las 3 o 4 de la mañana y ya no descanso igual. Al día siguiente estoy agotada y con la cabeza espesa. ¿Qué puedo hacer para mejorar ese sueño sin recurrir directamente a medicación? Te preguntan, Irene. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Es verdad que justo este es el patrón de insomnio que más se ve en esta etapa de la vida. Quiero decir, la mujer se acuesta, concilia bien, se duerme bien de inicio, pero es esa hora en la que, pues por estas fluctuaciones hormonales que hablábamos antes y también muchas veces por el estrés crónico que hace que el cortisol tampoco esté bien regulado y se eleve a esa hora, nos despertemos. Entonces, cosas que se pueden hacer. Como te decía, ¿no? Cuidar el sueño desde que nos levantamos. Intentar al despertar tener exposición al sol. Intentar cenar al menos 2 horas antes de acostarnos. Intentar dejar las pantallas 1 hora por lo menos antes de irnos a dormir y poner ya una iluminación en casa más bajita para ir ya diciéndole al cuerpo, nos vamos a dormir. Si una vez estás en la cama, te despiertas a esa hora, y hay una técnica que aconsejo mucho porque es muy rápida, que es la respiración 4-7-8. Que es inhalar en 4 tiempos, retener el aire 7 segundos y exhalar en 8. Y esa respiración, si la haces de forma consciente unos ciclos, es como bastante efectiva para volver a dormirte. Y si no te duermes después de 20 minutos porque no te duermes, levántate, intenta hacer alguna tarea, no sé, aburrida, que no te estimule mucho, obviamente sin pantalla, sin luces, y cuando vuelva a entrar el sueño, ir a la cama. Y luego es verdad que también hay suplementación antes de llegar a la medicación. Pero bueno, lo primero que aconsejo siempre son estas medidas más higiénicas que se dicen del sueño porque pueden hacer la diferencia. Claro que sí. Venga, pues vamos con la segunda y última. Y te preguntan, Irene, ¿cómo puede una mujer diferenciar si lo que le pasa en esta etapa es algo esperable de la perimenopausia o hay señales de alerta para pedir ayuda médica y no dejarlo pasar? Esto es importante, esto es el tema, porque es verdad que hemos visto que hay muchas cosas que son normales por la propia transición hormonal que estamos pasando y por las 1000 cosas que llevamos en la cabeza, quiero decir. Nos han dicho mucho lo de las mujeres hacen muchas cosas a la vez. No, las mujeres hacen muchas cosas a la vez porque no les queda otra, pero el cerebro no está preparado para eso. Entonces, si es que no te acuerdas dónde has dejado un boli o las llaves, o se te olvida el nombre de alguien que te presentaban hace poco. Cosas así, despistes que no interfieren en tu vida diaria, normalmente se pueden achacar a esto y mejorarán. Lo bueno es que todo esto, después de todas estas fluctuaciones, cuando nos estabilizamos a nuestro nuevo cerebro desde el punto de vista hormonal, mejora. Cuando ya sí que son cosas de, desorientarte o perderte en un sitio que conoces varias veces. O ya no que no sepas dónde has dejado la llave, sino que tengas una llave y no sepas para qué sirve. Quiero decir, si alguien ya de tu entorno, tu familia, se da cuenta,
y te dice algo. Creo que ahí es el momento de consultar. Y aún así también es verdad que muchas veces cuando se consulta, afortunadamente no es nada que no se pueda mejorar o prevenir. Pero es eso, si asumimos que es algo de nuestro día a día, que no nos interfiere en nuestro funcionamiento normal, llevamos el trabajo a la casa, tal, en principio se asume que es por esto y ya está. Pues Irene Escudero, se me ha pasado volando el tiempo y estaría hablando aquí horas contigo porque me parece súper interesante y muy necesario lo que estás estudiando, lo que divulgas y a lo que te dedicas. Gracias por pasar por Saludables. Muchas gracias a ti, Susana. Yo la verdad que también he estado muy a gusto aquí charlando contigo, así que nada. Me alegro mucho. Bueno, pues y vosotros, que nos vemos muy pronto, que sigáis nuestro canal para no perderos ningún episodio de estas entrevistas con expertos tan necesarias para que mejoréis vuestra energía y vuestro bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.